y esto es, yo les había comentado que es algo muy importante para la economía, porque yo les planteo una teoría que está avalada por muchos economistas y muchos estudiosos, que los problemas macroeconómicos de Argentina se basan básicamente en dos cuestiones muy, muy importantes a lo largo de la historia, que es el déficit fiscal, que lo vimos en el sector público, y la incapacidad que tenemos como economía nacional de poder generar las divisas suficientes para poder tener una economía, digamos, estable. Entonces, eso yo como que se los planteo para que lo debatamos. Hay un paper escrito muy interesante, se los voy a compartir, porque la verdad que está muy bueno. Y es un poco, analiza la historia de estos dos problemas macroeconómicos y cómo fue atravesando la economía argentina en los últimos 50, 60, 70 años. Pero hoy vamos a ver otro sector de la economía, que no va a ser ni el sector público ni el sector externo, pero que está íntimamente relacionado con todos los sectores económicos. Voy a tener que grabar porque me estoy olvidando de grabar. Vamos a arrancar con eso. Entonces, esa introducción solamente lo van a tener ustedes. Entonces, hoy vamos a ver el sector financiero. Y el sector financiero es un sector fundamental tanto para la economía argentina como para cualquier economía del mundo. ¿Y por qué es importante el sector financiero? A ver, ¿por qué ustedes creen que el sector financiero es fundamental para la economía de un país? ¿Qué opinan? ¿Qué entienden por el sector financiero? A ver, ¿qué concepto porque, tienen? porque otorga créditos tanto a empresas como personas, digamos, así lo veo yo. Muy bien, el sector financiero, y lo vamos a ver a lo largo de la clase, es un conjunto de intermediarios financieros, un conjunto de intermediarios financieros, los más conocidos son los bancos, ¿sí? Y uno de sus roles o de sus funciones es otorgar créditos. Eso es muy importante. Y yo siempre hago en verdad, no es mía la idea, la tomo de un profesor que me lo planteó y me parece que está buena la analogía. Y él decía siempre lo siguiente, o ella, porque era una profesora. El sector financiero para la economía es como el aparato circulatorio para el cuerpo humano. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el aparato circulatorio en el cuerpo humano? ¿Qué es lo que intenta llevar a todas las puntas a nuestras manos, a nuestro cerebro, a nuestras piernas? ¿Qué hace el aparato circulatorio? ¿Qué lleva? ¿Saben lo que lleva o no lo que lleva el aparato circulatorio? Sangre que lleva oxígeno para las células que hagan las operaciones que Exactamente. necesitan. Muy bien. Entonces, bombeamos sangre, digamos, sangre, y esa sangre obviamente se va oxigenando en un proceso y participa el corazón y participa todo el sistema circulatorio, pero lleva esa sangre oxigenada para, bueno, para que nuestro cuerpo pueda seguir viviendo, ¿sí? Bueno, y el sector financiero, ¿qué es lo que lleva a La Quiaca, a Ushuaia, a Córdoba, a todos los sectores de la economía de un país? ¿Qué es lo que va a llevar? Dinero. Dinero. Nosotros le vamos a llamar liquidez, pero ya vamos a ver qué es el dinero, qué es la moneda, cuáles son las diferencias, ¿sí? Va a llevar liquidez, o sea, en definitiva, va a impulsar esto que es con la sangre para el cuerpo humano, bueno, va a llevar liquidez para que la economía pueda realizar todas las transacciones que necesite realizar. Entonces, el sistema financiero, por eso decimos en esta analogía que sería como el sistema circulatorio, ¿sí? Podríamos decir que el corazón, ¿sí? Que es como el centro del sistema circulatorio, que es con, ese, con esos movimientos musculares de sístoles y diástoles, creo que se llama, bombea sangre. Vamos a decir que el Banco Central de la República Argentina, que es el órgano rector que maneja todo el sistema financiero del país, que es un organismo autónomo, que tiene una carta orgánica, que tiene un presidente.
sería una especie de corazón, porque en definitiva es el que tiene que establecer todas las reglas de cómo va a salir esta liquidez y cómo va a entrar esta liquidez. Entonces, va a haber movimientos de expansión y de contracción. Bueno, en lo que es el sector financiero también pasa esto, de expansión y contracción monetaria. Lo vamos a ir descubriendo a lo largo de la clase y de la próxima clase, porque es un tema que la abordamos en 2 clases completas, pero es muy interesante. Entonces, realizada la introducción, bueno, nos vamos a meter. No, perdón, acabo de abrir la segunda clase, no la primera. Disculpen, me acabo de dar cuenta porque esta es. Ahora sí. Bien, entonces vamos a ver moneda y sector financiero, ¿sí? Vamos a achicar un poquito aquí. ¿Pueden ver la presentación? Sí, se ve. Bueno, y vamos a decir que la moneda, ¿sí?, es una de las variables más importantes de una macroeconomía. Es una de las variables más importantes de la macro, de cualquier país, ¿sí?, que tenga moneda propia. La mayoría de los países tienen moneda propia. Muy pocos se manejan con monedas o que tengan una economía dolarizada, pero la mayoría se manejan con una moneda propia. Y tiene sus razones, ¿no? Obviamente hay algunos autores que defienden la dolarización. La verdad es que no tengo una opinión 100% formada. Obviamente que manejarte con moneda de otro país te quita muchas herramientas que no podés manejar, ¿sí? Y te quita autonomía, ni hablar. Pero bueno, eso hoy creo que no está en discusión o en el corto plazo, ¿sí? Bueno, y obviamente que nosotros en una economía, ¿sí?, va a haber, y esto lo vamos a ver más que nada cuando veamos inflación de acá 2 clases. Siempre va a haber un equilibrio entre la cantidad de medios de pago que haya en una economía y los bienes y servicios que esa economía produzca. Pero hoy no me voy a meter en ese tema porque lo vamos a evaluar después. Ahora nos vamos a centrar en la moneda. ¿Y qué es la moneda? La moneda, obviamente, es un instrumento que facilita las transacciones, ¿sí? El raconto histórico de la moneda se lo voy a hacer un poco resumido, porque les voy a subir, aparte de esta clase grabada, les voy a subir una clase grabada de la profe Ángela, que no forma parte de esta cátedra, pero es la titular de cátedra de economía, o sea que en definitiva es la que nos dirige a todos los profes. Y les voy a subir un video de la profe en la cual hace este raconto histórico de la moneda, que la verdad que es muy interesante, porque bueno, forma parte de la historia de nuestro país. Pero de nuestro país y de la humanidad, porque podemos arrancar de antes de la Argentina, porque como sabrán ustedes, no siempre existió la moneda, sino que en la antigüedad se utilizaba el trueque para poder realizar o para poder obtener bienes y servicios o para poder hacer transacciones, ¿sí? Bueno, al principio existía el trueque, pero bueno, la sociedad fue evolucionando y bueno, ese trueque después se transformó, se empezaron a acuñar las primeras monedas porque se dieron cuenta, o sea, todavía no existía la ciencia económica, ¿sí? Pero sí empezó el comercio, empezó a crecer en la antigüedad y la verdad que estar intercambiando un bien por otro bien era realmente complejo para poder hacer transacciones, con lo cual se empiezan a acuñar, en verdad, se empiezan primero a darle valor a ciertos metales preciosos y a partir de esos metales preciosos se empezaron a acuñar las primeras monedas, ¿sí? Entonces, la moneda es el signo representativo del valor de las cosas vigente en un país para realizar acciones de compra-venta. Bueno, en nuestro país, como sabrán ustedes, es el peso. Y tenemos distintas clases de moneda, ¿sí?, que fueron evolucionando a lo largo de la historia, pero vamos a decir que al principio teníamos la moneda metálica o moneda tipo, que en definitiva esa moneda era la que el valor de la moneda se encontraba intrínseco en el material, o sea, en definitiva la moneda valía por su peso específico. Por ejemplo, en la Edad Media se intercambiaban y bueno, había unas monedas que pesaban tanto oro o tanta plata, ¿sí? Y
Bueno, esas eran las primeras monedas que existieron en las cuales el valor estaba representado en la moneda en sí mismo, en la moneda metálica o moneda tipo. Y luego, bueno, se empezaron a emitir las monedas bellón o subsidiarias en el sentido de que, bueno, ya la moneda no era el peso específico, sino lo que representaba la moneda. Y obviamente con esa moneda también surgieron los billetes de papel. Entonces, ¿qué es el dinero? A ver, vamos a empezar a hacer esta pequeña separación, porque después nos vamos a dar cuenta que no es lo mismo moneda que dinero, ¿sí? Es todo lo que sirve como medio de cambio, en el sentido que se acepte como medio de pago. ¿Qué significa esto? Que el dinero va a tener un concepto más amplio que la moneda, ¿sí? Y ya lo vamos a ver cuando avancemos con lo que es la emisión primaria y la emisión secundaria. Pero vamos a decir que el dinero es todo lo que sirve como medio de cambio en el sentido que se acepte como medio de pago. Todo lo que represente un medio de cambio y que se acepte y que tenga una aceptación generalizada. Las funciones del dinero básicamente son estas cuatro. Obviamente que algunas me la pueden llegar a refutar por cómo está la economía argentina hoy y cuál es la representatividad que tiene hoy nuestra moneda y todo lo que estamos viviendo con respecto a la inflación, pero en primera medida el dinero tiene como función ser un medio de cambio, o sea, es para que hagamos transacciones, ¿sí? En segunda instancia, decimos que sirve como depósito de valor. ¿Por qué? Porque lo podemos utilizar para mantener la riqueza. Y acá hacemos la aclaración que mantener la riqueza no significa mantener el poder de compra. Ustedes me van a decir ahora, pero ¿cómo no? Yo para mantener la riqueza no utilizo el peso. Bueno, digamos, es discutible porque al tener una pérdida de poder adquisitivo tan elevada mes a mes, es muy probable que no lo utilicen o utilicen algunas inversiones en pesos que den alguna tasa que más o menos se equipare con la inflación o que no pierda tanto con la inflación. Pero, Y también, capaz que en sí, algunos sectores tampoco sí, sea ni siquiera medio de cambio. Capaz que uno se quiere comprar un departamento, capaz que, no sé, pesos, capaz que ni te aceptan, digamos. O se me ocurre que podría pasar. sí, a ver, obviamente sí te aceptan porque vos agarrás con los pesos, salís y lo cambias por el dólar que quieras cambiarlo, o sea, porque en definitiva hay un mercado de todo. Si no podés comprar los dólares, o sea, por eso en ese sentido la transacción, si yo te voy a vender un departamento, no sé, y te digo, no sé, $50.000, no, tengo pesos, bueno, 180 está el Hacemos dólar una blue, conversión, claro. te hago la conversión al dólar blue, te recibo los pesos, voy y los cambio y, y sirve para hacer transacciones, porque todavía, a ver, esperemos que el peso, perdón, perdón que me entró una llamada y no lo había puesto en silencio. A ver, el peso sigue teniendo, digamos, hoy por hoy digamos, es nuestra moneda para realizar transacciones. De hecho, cobramos en pesos. Si una empresa extranjera quiere hacer una inversión, va a traer los dólares y los tiene que cambiar por pesos. O sea, hoy por hoy, salvo el mercado inmobiliario, que fue un mercado que siempre estuvo dolarizado, ¿sí? Que siempre estuvo muy dolarizado, pero no significa que el peso no sirva, ¿sí? Hoy el tema es que el peso está, digamos, está en una situación, bueno, cuando estamos en periodo inflacionario en la cual cuando pierde el valor tu moneda, bueno, está un poco desprestigiado, le podemos decir, y lo vamos a ver en la próxima filmina cuando veamos cómo evolucionaron las monedas argentinas, las distintas monedas argentinas. Pero sigue teniendo, digamos, sigue sirviendo como medio de cambio. Hoy yo cobro en pesos salvo bueno, ustedes los ingenieros en sistemas, algunos cobran en dólares, pero si la empresa es argentina, te tiene que pagar digamos, el sueldo en pesos. O sea que para hacer las transacciones usamos el peso argentino.
Independientemente de que algunos, no se abran una cuenta en Estados Unidos o en otro país y le depositen parte del sueldo en dólares allá y acá le pagan una parte en pesos, pero lo que cobras acá lo cobras en pesos sí o sí. ¿Se entiende? Sí, Pero bueno, pero es entendible, digamos, está bueno problematizar la situación actual con estas, esta es la teoría, esta es la teoría básica, o sea, la función del dinero es un medio de cambio, la función del dinero es depósito de valor. Obviamente, hoy el argentino como depósito de valor te va a tomar más el dólar que el peso, porque en principio para resguardarse no va a ahorrar en pesos, pero bueno, es un tema muy particular de la Argentina, pero cualquier moneda del mundo tendría que servir como depósito de valor. Por ejemplo, acabo de leer en las noticias, no entré al artículo, que en Venezuela le sacaron 6 ceros a la moneda. Lo vi, no lo leí en la noticia, le tuvieron que sacar ceros a la moneda bueno, para hacer no sé, están con un problema de hiperinflación y para hacer, no sé, una especie de convertibilidad. No llegué a leerlo. Pero el tema de los ceros de la moneda, nosotros tenemos mucha experiencia también con sacarle ceros a la moneda y lo vamos a ver ahora en el próximo film. Y luego también la función del dinero sirve como unidad de cuenta, ¿sí? Unidad de cuenta en el sentido de que nos permite tener una referencia, o sea, bueno, yo cuánto cobro, tanta plata, cuánto sale un auto, tanta plata, cuánto sale una computadora, tanto, cuánto sale un kilo de carne, tanto. Entonces, eso es unidad de cuenta. Obviamente que se ha perdido un poquito la unidad de cuenta porque el proceso inflacionario también te distorsiona esto, porque, no sé, un auto valía hace 5 meses 1,5 millones y hoy quizás vale 2,5 millones, o sea, ha tenido movimientos muy bruscos, pero bueno, sigue siendo la unidad de cuenta, salvo en el mercado inmobiliario que se utiliza más como unidad de cuenta el dólar, otra moneda. Y luego, como patrón de pago diferido, se refiere más que nada para establecer contratos a futuro, ¿sí? Yo voy a hacer un contrato de alquiler y bueno, arrancamos con un alquiler y bueno, después se va a variar de acuerdo a las cláusulas del contrato. Hoy los contratos de alquiler tenés que dejarlos fijos por un año y el año va a variar de acuerdo a la inflación, un promedio entre inflación y variación de los sueldos. Bueno, entonces sirve porque los contratos tienen que ser en pesos. Bueno, puede hacer un contrato en otra moneda, ¿sí? Entonces, todas estas son las funciones del dinero, ¿sí? En líneas generales. Ahora me escribieron en el chat, no lo pude leer. No sé qué escribió, sí, 14 en total van, no sé qué significa O sea, eso. 14-0, le van quitando el valor. Perdón. Sí, creo que son un poco más. Creo que le faltaron 2 ceros. 14 ceros la de Venezuela o la Argentina le venimos sacando. No, de Venezuela. Perdón, de Venezuela no llegó el registro. Pero yo voy a hacer un raconto rápido de la evolución de la moneda argentina. Esto se lo voy a dejar, se lo voy a subir otra clase grabada de la profe Ángela, está muy buena, y les hace un detalle. Hay videos muy interesantes de la Casa de la Moneda de Buenos Aires que muestran cómo fue evolucionando, cuáles fueron las primeras monedas, porque antes la primera moneda a nivel nacional, a nivel toda la República Argentina, es el peso de moneda nacional que se establece en el año 1881, que en esta época no existía el Banco Central de la República Argentina, estaba el Banco Nacional. El Banco Nacional que después se transformó en el Banco Nacional. En esa época se llamaba Banco Nacional. Justamente, hoy leía, yo tengo Banco Nación por la UTN, claro, el Banco Nación tiene 130 años, claro, porque se constituye en el 1881, ¿sí? Tiene 130 años. Entonces, surge la primera moneda, que fue la que tuvo más durabilidad, desde el año 1881, que si mal no recuerdo, no sé si estaba Roca en la presidencia en esa época, en el 81 o en el 86, creo que en el 81 estaba Roca. Y bueno, perduró hasta 1970, ¿sí? Y esa moneda tenía esta forma, que se muestra, ¿sí? República Argentina, 50, bueno, este era el famoso peso moneda nacional, ¿sí? Luego,
luego de este peso moneda nacional, surge el peso ley 18.188, desde el 1970 hasta 1983, y acá se hizo un cambio, ¿sí?, de que un peso ley, ¿sí?, equivalía a 100 pesos moneda nacional. En definitiva, se hizo la primera modificación de la moneda y se le quitaron 2 ceros a la moneda, al peso moneda nacional. Luego del peso moneda nacional, bueno, viene este es el peso ley, que duró estos 13 años hasta que terminó la dictadura militar. Y bueno, y ahí ya empezamos, en la década de los 80, empezamos un camino un poquito más turbulento con nuestra moneda y las crisis económicas fueron más profundas. Entonces, ¿qué pasó? Desde el 83 hasta el 85, bueno, en el 83 surge el peso argentino, ¿sí? Y acá se le quitaron 4 ceros al peso ley 18.000, a ver, me olvidé la cantidad de ceros. A ver, vamos a salir de presentación, porque, perdón. Se llama, ¿ahí pueden ver? ¿Se ve o no? ¿O está muy chiquito? No, sí se ve. Bueno, entonces, acá se sacan 2 ceros para pasar el peso moneda nacional, que fue el más histórico, al peso ley. El peso ley dura 13 años y pasamos al peso argentino, que lo incorporó la democracia, cuando surge la democracia, y duró solamente 3 años, del 83 hasta el 85. Y el peso argentino le saca 4 ceros al peso ley 18.188. Se le saca 4 ceros. Un peso argentino equivale a 10.000 pesos ley. Obviamente que acá estábamos en periodos inflacionarios muy altos, ¿sí?, y en ciclos económicos muy complejos. Luego, en el año 1885 surge el Austral, y el Austral, o el famoso Plan Austral, hace un cambio digamos, le quita 3 ceros al peso argentino, y un Austral equivalía a 1.000 pesos argentinos. El Austral dura 7 años, hasta 1992, que llega el peso que nosotros hoy conocemos, que es el peso argentino nuevamente, pues se llama peso argentino, ¿sí? Y aquí se le quitan 4 ceros al austral. O sea, un peso argentino equivaldría a 10.000 australes, y bueno, y ahí surge el plan de convertibilidad, que un peso argentino equivale a $1. Bueno, dentro de todo, para lo que fue esa parte turbulenta de la historia, esos 20 años, que cambiamos 4 veces la moneda, estábamos hace casi 30 años con la misma moneda, y ahora, bueno, $1 son 180 pesos, para el cambio oficial 100, o sea, dentro de todo no se ha movido tanto, no hubo tantos cambios de cero, pero esa es la situación actual. Con lo cual decimos que un peso argentino de los que hoy ya ni existe la moneda de un peso, equivaldría a 10 billones de el peso moneda nacional, el primero de todos, o sea, este peso, el peso moneda nacional. O sea que un peso argentino equivale a 10 billones de peso moneda nacional. O sea, imagínense cómo fuimos perdiendo ceros a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, si acá contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 ceros, ¿sí? 13 ceros fuimos perdiendo. Bien, hay muchos videos que explican esto, seguramente. Esto es una anécdota, seguramente la mayoría de ustedes la vieron en alguna materia del colegio. Y si quieren ver algún videito, pueden levantar este, y hay muchos otros interesantes. Hay un video muy en la Casa de la Moneda de Buenos Aires, creo que es de provincia, ¿no? Es de la ciudad de Buenos Aires. Se ve en una caja que está armado como, digamos, a nivel, digamos, no hay, ponen un peso argentino o una moneda, y al lado lo que equivaldría en peso moneda nacional, estos 10 billones. Pero lo ponen así como en fajos, para que vean cómo se fue desvalorizando la moneda. Pero bueno, y antes del 1880, hubo otras monedas, pero no eran monedas de curso legal a nivel país, ¿sí? Había otras monedas que emitían otros bancos europeos, que se utilizaban, como algunos las aceptaban, otros no,
pero la primera moneda así legal, de curso legal argentina, surge en el 1880, ¿sí? Con esta emisión que hizo el Banco Nacional, que después pasó a ser el Banco Nación. Bueno, Una eso. pregunta, profe. Sí. ¿En qué afecta, digamos, así cambiar de un día para el otro, hacer eso de quitarle ceros? No, a ver, son programas económicos. A ver, yo creo que conceptualmente lo que intentaban hacer es armar una paridad cambiaria para tratar o intentar de frenar la inflación. Evidentemente, en la mayoría de los planes no lo lograron hacer, salvo cuando se hizo la convertibilidad en el 1992, ¿sí? Los planes anteriores, si vos le sacas, digamos, yo hoy se los voy a explicar un poco. ¿Ustedes qué creen que fundamenta o cómo está avalada la moneda de un país? ¿Cómo creen ustedes? ¿Cuál es el respaldo del peso argentino? ¿Qué concepto? Yo a partir de ahí te voy a explicar por qué, o sea, qué intenciones tenían los gobiernos con estos cambios y trataban con un cambio de moneda, sacándole ceros, porque trataban de evitar esta licuación del valor de la moneda por inflacionaria con una cuestión simbólica, cambiar el formato del billete. Pero cuando no tomas medidas de fondo, concretas, económicas, que sean distintas a cambiar el billete que vos estás emitiendo, evidentemente, si no cambias las cuestiones de fondo, no vas a tener resultados. Y en el plan de convertibilidad sí se cambiaron cuestiones de fondo porque se hizo una paridad de la cantidad de pesos que se distribuyeron, la cantidad de emisión primaria que realizó el Banco Central tenía una especie de paridad con la cantidad de dólares que tenían las reservas en ese momento, que creo que eran 10.000 millones nada más. Entonces, a partir de eso, ¿qué se hizo? Se intentó frenar por todos los medios una emisión. Entonces, dejaron la cantidad de pesos justa que estaba respaldado por una cierta cantidad de dólares que tenían. Y a partir de ahí, bueno, surgió este plan de convertibilidad. Por eso hoy es tan criticada la emisión sin respaldo. ¿Y cuál es el respaldo del billete? ¿Ustedes cuál creen ustedes que es el respaldo del peso? El oro muchas veces. El oro. Yo había leído, Dólares, profe, oro. había ¿Cómo? visto que el respaldo de una moneda estaba Sí. en su economía, en la economía del país. Exactamente. El respaldo de la moneda, ¿saben dónde está? Lo vimos en la segunda unidad, en la cantidad de bienes y servicios que produce un país en un año determinado. ¿Qué es el PBI? ¿Sí? O sea, en definitiva, ¿cuál es en verdad, tiene dos respaldos muy importantes la moneda. La cantidad de bienes y servicios que produce un país y la confianza que le otorgan las personas que utilizan esa moneda, ¿sí? O sea, y obviamente la confianza en sí se sustenta con algo fáctico que es la capacidad productiva del país. ¿Por qué todo el mundo confía en el dólar estadounidense o confían, también en el euro? Porque estamos hablando ya de los bienes y servicios que produce todo un continente. ¿Pero por qué confían en el dólar? ¿Cuál es el PBI más grande del mundo? Todavía. Y la economía El de Estados Unidos. estadounidense. El de Estados Unidos. En breve va a ser China, pero por una cuestión de volumen. Pero todavía el PBI más grande del mundo es Estados Unidos. Y por eso es la moneda más respaldada, porque está respaldada por su PBI, por todos los bienes y servicios que produce esa economía. Y lo mismo pasa con la Argentina. Pero lo que sucede es que, en la economía argentina, y lo vamos a ver cuando veamos inflación, a veces se producen desequilibrios porque la emisión, es más alta o se emite sin un fundamento. Y también podemos decir, hay economistas que hablan de que también tiene que haber una especie de paridad con las reservas internacionales. Yo lo he leído. Yo creo que en realidad el fundamento o la moneda se fundamenta en los bienes y servicios que produce un país y en la confianza. Y en la Argentina, como se le da mucha bolilla a las reservas internacionales, también siempre se calcula la paridad de cantidad de pesos emitidos con las reservas que tiene el país. Pero
pero en líneas generales a nivel mundial esa paridad no se tiene tan en cuenta, sino el PBI y la confianza. Esos son los dos pilares de una moneda, el PBI y la confianza en esa moneda. Bien, esto está bueno porque es uno de los pilares fundamentales de los conceptos que vamos a ver. Entonces, como les dije hace un rato, el sector financiero es un conjunto de intermediarios financieros, ¿sí? Que, valga la redundancia, intervienen entre demandantes y oferentes de dinero, porque así como vimos la clase pasada que la divisa era un bien, ¿sí? La divisa, hablemosle de euros, dólares, reales, es un bien que tiene un mercado. El dinero también es un mercado, también tiene un mercado y vamos a tener demandantes y oferentes. Y en el medio va a surgir el costo de oportunidad del dinero, que es la tasa de interés, que es el costo de oportunidad del dinero, llamada pasiva para los depósitos y activa para los créditos. Eso lo vamos a explicar un rato, por qué pasiva y por qué activa, o siempre se lo ve desde el lado de vista del banco, ¿sí? Porque los depósitos para un banco están dentro del pasivo, porque es una deuda. Los depósitos que yo tengo, que ustedes tienen en un banco, es la deuda del banco, es un pasivo del banco. Entonces, la tasa de los depósitos se le denomina pasiva porque es como el tipo de cambio, se lo ve desde el punto de vista del banco. Y activa porque los créditos o los préstamos que ustedes solicitan o que yo solicito, el banco los tiene dentro del activo, ¿sí? Entonces, esa es una tasa activa. Por eso se llama activa y pasiva. ¿Y cómo trabajan estos intermediarios financieros? ¿Cuál es su rol? ¿Quiénes son? ¿Cómo se mueven? Bueno, estos intermediarios financieros van a actuar entre los clientes, que son ustedes, soy yo, ¿sí? Entre los clientes, que son las personas, empresas y Estado, ofreciendo ¿qué cosa? La posibilidad de guardar dinero en un sitio seguro y obtener una ganancia, los plazos fijos, por ejemplo, la posibilidad de pedir prestado dinero para financiar sus gastos, como decía recién hace un rato Santiago, que entendía que era el sistema financiero, tanto de consumo como de inversión. O sea, le va a prestar a la persona que necesita comprarse, no sé, un auto para su consumo particular, o la empresa que necesita comprar una máquina. Y también van a ofrecer posibilidades de pagar cuentas, de obtener dinero de otros sitios y enviar dinero a otros lados. Hoy, obviamente, los servicios que ofrecen las entidades financieras cada vez son más variados. Las entidades financieras te ofrecen las billeteras electrónicas, te ofrecen, hacer fondos comunes. Ya antes tenías que recurrir a la bolsa para comprar acciones o títulos públicos, y hoy casi todos los bancos ofrecen fondos de inversión que componen estos activos. Bueno, hoy está el abanico del sector financiero es muy amplio. La idea es hacer una visión general, no tenemos tanto tiempo porque da para mucho. Estoy insertando esto, perdón. Y el sector financiero, básicamente, esto lo voy a nombrar porque esto se va modificando. Esto es lo que dice hoy la página del Banco Central. Básicamente, ¿quiénes son los intermediarios financieros bancarios? El Banco Central de la República Argentina, que es el que yo le hablé como la especie del corazón, pero en definitiva es el que rige todo. Los bancos oficiales y privados, que pueden ser Santander Río, Macro, Banco Nación, y después los bancos de inversión. Se le denominan bancos bancos de inversión, son bancos más grandes, en el cual pueden ser, digamos, son bancos donde abren cuentas empresas multinacionales para hacer ciertas operaciones, por ejemplo, el JP Morgan, hay varios bancos de inversión, ¿sí? Y luego tenemos los intermediarios financieros no bancarios, ¿sí? Por ejemplo, ustedes conocen esta aplicación. Yo, por ejemplo, yo no tengo Mercado Pago. Ustedes todos deben tener todo Mercado Pago. ¿Utilizan qué tipo de formas de pago utilizan ustedes? Ualá también. Banco. Ualá. Mercado Pago o tarjeta de débito, si no.
Bueno, tarjeta de débito son bancos, digamos, son cuentas, digamos, estamos hablando de un sistema financiero bancario, ¿sí? Pero todo lo que son las fintech, Mercado Pago, entran en este segundo grupo, que son los intermediarios financieros no bancarios, porque en definitiva no son bancos. Pero cumplen muchos roles, casi todos los roles que cumplen los bancos, casi todos, ¿sí? Pero no son entidades financieras bancarias, ¿sí? ¿Qué rol no cumplen, profe? O sea, por ejemplo, Ualá, porque uno lo usa la tarjeta como si fuera la tarjeta de un banco para el cliente. Sí, digamos, ¿qué rol no cumple? Walla no te podría dar un préstamo. Un préstamo, digamos, a ver, no conozco Walla. Vos sabés que esto cambia tanto porque hay algo básico que no tendrían, que los diferencia conceptualmente. Los intermediarios financieros bancarios, lo vamos a ver un poquito en esta clase, pero más la que viene, son los que crean dinero bancario. Este primer grupo crea dinero bancario. ¿Qué significa crear dinero bancario? Que a través del sistema de depósitos y préstamos, a través de los depósitos y préstamos, tienen la posibilidad de multiplicar la cantidad de medios de pago o multiplicar el dinero que existe en una economía. Y ustedes me van a decir cómo multiplica, como si fuese la multiplicación de los panes. Bueno, tiene una explicación que algunos seguramente lo conocen, se las voy a explicar, pero las entidades financieras pueden captar depósitos, caja de ahorro, en cuenta corriente y plazo fijo, captan esos depósitos y esos depósitos, una parte la tienen que dejar líquida, que se llama reserva, y otra parte la pueden dar en préstamo. Y cuando la dan en préstamo, en definitiva, se produce una multiplicación del dinero, que ya lo vamos a ver. Se lo voy a explicar con ejemplos y se lo voy a explicar muy bien porque es una de las cuestiones más importantes del sector financiero. Pero yo entiendo, yo no tengo Ualá, pero yo entiendo que Ualá no puede tener, se puede usar como billetera electrónica, pero no tiene la posibilidad de captar un depósito para luego prestar plata y hacer el proceso de multiplicación del dinero que sí lo tienen los bancos. ¿Se entendió la diferencia, Santiago? Sí, profe, me quedó clarísimo. Entonces, Mercado Pago, que creo que sería como Ualá, me parece, también funciona como billeteras electrónicas, ¿sí? Pero hasta donde yo sé, Mercado Pago no te puede prestar plata, o sea, depositarte plata, creo yo. Profe, ¿O no? ahí puse por el chat, Manero, que ahora dice que Mercado Pago ahora da préstamos. Pero, ¿sabes que eso lo discutí en una clase? Me gustaría saber cómo, porque hay una cuestión que yo lo leí en el Banco Central. ¿Da préstamos, pero qué tipo de préstamos? ¿Te deposita plata en una cuenta o da préstamos de Mercado Pago? O sea, porque ahí hay porque... No, te permite comprar productos que después los pagas más adelante, digamos. Sí, pero O sea, en es como que te definitiva, dan dinero virtual así de mentira y después lo pagas, bueno, digamos. creo, digamos, después lo investiguemos. Yo la verdad que es algo que justamente con los chicos de mecánica también lo charlamos, porque después lo vamos a investigar bien, porque yo creo que digamos, yo si voy y pido un préstamo al Banco Santander Río, quiero un préstamo personal y me depositan 500.000 pesos, y yo ese préstamo saco y tengo la plata, si quiero llevármela en el bolsillo, me llevo los 50.000 pesos. ¿Mercado Pago te da 50.000 pesos y te los llevas en el bolsillo o no? Claro, Esa es la no, pregunta. es solo para comprar cosas, digamos. Es como Bueno, si fuese una entonces, tarjeta de crédito. bueno, entonces es otra cosa. Las tarjetas de crédito son entidades financieras no bancarias, digamos. ¿Por qué? Porque en definitiva, todo, digamos, no se produce esta función, porque ese préstamo de Mercado Pago, en definitiva, si yo pido un préstamo personal, a mí me entregan la plata, yo puedo agarrar esa plata y depositarla en otra cuenta, o llevármela a mi casa, o enterrarla en el patio de mi casa, o sea, hacer lo que quiera. Es lo que pasa a veces, profe, cuando Sí. la tasa de interés es más baja que la inflación o cosas similares, que uno capaz que te conviene pedir un préstamo, usarlo como si nada y después devolverlo como así te ganancias.
Sí, sí, se llama apalancamiento, o sea, apalancamiento financiero, cuando la tasa del préstamo es más baja que, por ejemplo, la tasa de la inflación o la tasa de inversión que vos estás invirtiendo en tu activo. Por ejemplo, si hoy pedís un préstamo como monotributista a tasa cero, creo que a tasa cero, obviamente te conviene porque agarrás esa plata y ya consumiéndola o haciendo cualquier cosa le vas a obtener una rentabilidad. Supuestamente no podés hacer un plazo fijo después con eso, pues está prohibido. Pero ese es otro concepto de apalancamiento entre las tasas de interés. Es un tema interesante, un tema financiero que yo también lo explico, no en esta materia. Pero básicamente la diferencia entre estos: pueden prestar, pueden recibir depósitos y pueden generar dinero bancario. Pueden generar dinero, pueden crear dinero bancario o son los que son responsables de la emisión secundaria en el sistema financiero. Y estos sirven como intermediarios financieros, sirven como compañías de crédito porque dan créditos, sirven como inversión, sirven como la sociedad de garantía recíproca que te sirven para poder, si vos no podés garantizar un préstamo, bueno, te podés pedir un aval y para que te dé el préstamo el banco. Y después tenés leasing, que es una compra financiada, ¿sí? Y bueno, y acá están las fintech, que está lo que ustedes mencionan, Mercado Pago, Ualá y todas estas empresas que en definitiva son entidades financieras, ¿sí? No bancarias. Bueno, pero la verdad que es un lindo tema para debatirlo largo, no tenemos tanto tiempo nosotros. Luego tenemos el sector financiero. Bueno, cuando hablamos del sector financiero, vamos a hablar un poco del rol del Banco Central, que es el más importante, ¿sí? Porque en definitiva es el que regula todo y obviamente también tiene que regular las fintechs. Por eso ahora Mercado Pago ahora lo está haciendo pagar impuestos, porque hay vacíos legales que antes no existían y que, bueno, con todo este tema de las fintechs y todas estas nuevas, digamos, tecnologías, bueno, el Banco Central tiene que regular esto. Entonces, el Banco Central, ¿cuál es la función? Administrador y custodio de las reservas de oro y divisas. O sea, tienen que cuidar que las reservas se mantengan. Eso lo vimos a las reservas cuando vimos al sector externo, ¿sí? En definitiva, que cuando mejoramos nuestro sector externo, nuestra balanza de pago era superavitaria, teníamos la posibilidad de que mejoraran nuestras reservas internacionales. Luego tenemos el Banco Central es el agente financiero del gobierno nacional. O sea, en definitiva, cuando el gobierno tenga déficit, ya vamos a ver cómo el Banco Central le hacen una transacción que tiene un nombre y la vamos a ver en un ratito. Es el responsable de la política monetaria. En definitiva, vamos a ver que este corazón que es el Banco Central puede tener una política monetaria expansiva o contractiva. Ahora, ¿cómo está la política monetaria? ¿Expansiva o contractiva? ¿Quién la ha leído en los diarios? ¿Qué política monetaria está adoptando hoy el Banco Central? ¿Está expandiendo o está contrayendo los medios de pago? La base monetaria. Expande, emitiendo. Emitiendo, muy bien, está expandiendo, muy bien. Es el banco de bancos porque controla a todos los bancos y si un banco entra en algún tipo de problema financiero, tiene hasta posibilidades de auxiliarlo. Es el proveedor de efectivo. En definitiva, la emisión de moneda está a cargo del Banco Central. Es el superintendente de entidades financieras y es el ejecutor de la política cambiaria, que es lo que vimos en la clase pasada. En definitiva, cuando tenemos un sistema de cambio fijo, flotante o el que fuese, el que va a salir a vender o comprar dólares de acuerdo a cómo quiera establecer su política cambiaria. ¿Quiere mantenerlo fijo? Bueno, el Banco Central es el que va a tener que estar ahí mediando de acuerdo a la política que establezca el gobierno de turno. Entonces, el sector monetario que estamos hablando se circunscribe a los grandes agregados monetarios, tales como la oferta monetaria, la demanda monetaria, las reservas del Banco Central, los encajes bancarios, efectivo mínimo y toda la política monetaria que dicta el Banco Central. Esto lo vamos a explicar un poco ahora, en qué consiste la famosa oferta monetaria y la famosa base monetaria. La reserva del Banco Central, un poco ya lo vimos, y vamos a ver en qué consiste en estos encajes bancarios
o importe mínimo de efectivo mínimo que tienen que tener los bancos privados para poder, digamos, abastecer la demanda de dinero, ¿sí? Eso lo vamos a ver bien en las próximas filas. Y este sector monetario, ¿sí? Este sector monetario, que el que lo dirige es el Banco Central de la República Argentina, se va a encargar de, en una primera instancia, efectivizar o realizar la emisión primaria. ¿Y qué es la emisión primaria? ¿Qué es la emisión primaria? La emisión primaria es cuando el Banco Central, a través de la Casa de la Moneda, a veces hasta importan billetes, porque lo emiten en otros lugares, pero ahora creo que se están imprimiendo acá en Argentina, a través de la Casa de la Moneda, el Banco Central solicita la emisión primaria, ¿sí?, de moneda, en la cual, ¿sí?, esa emisión primaria está compuesta por efectivo, ¿sí?, por todo el efectivo, los billetes y monedas en manos de todo el sector privado, más las reservas bancarias, que estas reservas bancarias es la parte en efectivo que tienen que mantener todos los bancos privados y públicos para poder abastecer la demanda de billetes. Y eso lo vamos a ver. Estas reservas, digamos, el Banco Central, a través de su carta orgánica, estipula que del total de depósitos que tenga cualquier banco privado, vamos a hablar del banco macro, por ejemplo, yo tengo esta cantidad de depósitos, bueno, el 10% lo tenés que dejar en efectivo a través de reservas, lo tenés que dejar cash, ¿sí? Porque si la gente va y te saca, porque va a través de los cajeros, te saca plata, o a través de ventanillas y saca moneda o saca billetes, bueno, vos lo tenés que tener en efectivo. Entonces, esta base monetaria está compuesta por todo el efectivo que en manos del público, de todo el público de toda la Argentina, más la parte en efectivo que tienen los bancos ahí guardadas para hacer frente a estas demandas de dinero. Y el Banco Central, ¿sí?, esta base monetaria, ¿cómo la va a colocar en el mercado? Porque, y esto también es importante que lo tengan en cuenta, si esos billetes están en una bóveda del Banco Central, ¿tienen efecto económico o no? No, me parece que no. Porque No si tienen no efecto económico porque no están circulando en la economía. Entonces, todo lo que esté impreso, lo que esté en un lugar como ese dinero que no está circulando en la economía no tiene efecto económico, no forma parte de la base monetaria. Entonces el Banco Central lo que va a hacer, como dijimos recién, como corazón del sistema circulatorio, va a inyectar esta cantidad, esta emisión primaria, estos billetes, ¿sí?, estos billetes y moneda, y también son billetes, monedas y depósitos, ¿no? Pues no es que todo va en efectivo, sino que va a ir depositado a cuentas en una primera instancia. Lo va a canalizar a través de los 3 sectores de la economía que nosotros estuvimos viendo. Lo va a canalizar por el sector externo, lo va a canalizar por el sector gobierno y lo va a canalizar por el sector financiero. ¿Y cómo lo va a canalizar? Bueno, vamos a ver cómo canaliza cada uno, y lo que sí vamos a tener en cuenta es que esta primera colocación que hace el Banco Central a los 3 sectores forma parte de la emisión primaria. Pero luego, cada sector, ¿qué va a hacer? Se va a encargar de mover o de hacer circular este dinero a través del sistema, lo vamos a ver a través del sistema financiero, a través de los bancos, y cuando empiezan a surgir esto, cuando empiezan a depositarse en las cuentas y los bancos empiezan a prestar ese dinero, ya entramos en el segundo proceso de emisión, que se llama emisión secundaria, que es la base, es la oferta monetaria. La emisión secundaria va a estar compuesta por todos los depósitos en una economía más el efectivo. Y ya vamos a ver cuál es la diferencia, ¿sí? Ya lo vamos a ver, porque a veces parece compleja, pero es simple. Vamos a analizar cada uno de estos
de esta emisión primaria y cómo trabajan estos pesos que vuelca el Banco Central en estos tres sectores del gobierno, para entenderlo un poco. Profe, Sí, Danilo. la emisión primaria con los Sí. sectores? No le... ¿Cómo lo ¿Me explicó relacionamos? cómo? Sí, Ahora ¿cómo vamos a relacionó ver. los tres sectores? Ah, bien. Vamos a ver cada uno de los sectores en estas filminas. A ver, vamos a poner. ¿Se ve bien ahí el cuadrito o lo hago con presentación? Sí, eso es. Bueno, entonces, ¿cómo lo relacionamos la emisión primaria con cada uno de los sectores? De esta forma. El Banco Central, ¿sí? El Banco Central, cuando se produce una exportación, ¿qué es lo que sucede? Este exportador remite un bien y un servicio al exterior y le ingresan dólares, pero no le ingresan dólares al exportador. Esos dólares ingresan a través de un banco privado, ingresan a la economía del país, ¿sí? Ingresan un depósito en dólares, y el Banco Central realiza una emisión de pesos, ¿sí? La canaliza por el banco privado y se deposita en la cuenta del exportador. El exportador se le acreditan los pesos equivalentes a la exportación. Entonces, ¿qué es lo que se produjo acá? Se produjo una expansión monetaria, se produjo una emisión de pesos, se emitieron pesos, ¿sí? Se crea, digamos, el Banco Central deposita pesos en la cuenta del exportador a través de un banco privado. Yo siempre digo lo siguiente: esta emisión primaria que realiza el Banco Central a través de una exportación es la emisión primaria más beneficiosa para la economía de un país, y ni hablar en la economía argentina. ¿Y por qué es beneficiosa? Porque se dice que tiene un doble respaldo esta emisión monetaria. Emitimos pesos, pero ¿qué ingresaron a la economía y al sistema financiero? ¿Qué es lo que ingresó? Dólares. Dólares. Y además está respaldada no solamente por los dólares, sino por los bienes y servicios que se han producido dentro de nuestro país. Entonces tiene un doble respaldo esta emisión. Cuando se emiten pesos para una exportación, tiene el respaldo en los dólares que ingresan a la economía, que siempre los necesitamos, y en los bienes y servicios que se han producido y que se han entregado al exterior. Entonces, tiene un doble respaldo. Entonces, es una emisión monetaria muy beneficiosa para la economía de nuestro país. Y Pero luego, eso se hace siempre, claro, de recibir dólares y emitir. sí, O sea, generar nuevo. digamos, es la contrapartida, porque ingresan los dólares de la exportación y como contrapartida el exportador se le depositan pesos, ¿sí? Entonces, esa inyección de pesos, ese depósito de pesos en esa cuenta es una emisión monetaria, está emitiendo. O sea, está creando más billetes o son los mismos que están circulando que se los depositan. Sí, a ver, eso es una cuestión, a ver, digamos, en realidad está creando nuevos billetes, o sea, está creando, ¿no? Sácate el concepto de que están imprimiendo, ¿no? Sino que se están transfiriendo, ¿sí? Esos fondos en pesos, y son, digamos, en el sentido que son nuevos pesos, porque en definitiva tienen que, digamos, se acrecentó la cantidad de pesos en virtud de que salieron bienes e ingresaron dólares. Entonces, son nuevos pesos, ¿se entiende? No importa qué pesos son o cuál es la nomenclatura del peso o el número del código del peso, ¿se entiende? Sino que el Banco Central tuvo que realizar un proceso expansivo de pesos, ¿sí? Tuvo que expandir la base monetaria. ¿Por qué? Porque tuvo que depositar en la cuenta del exportador cierta cantidad de pesos que antes no existían en la economía, porque en definitiva es una operatoria que ingresaron divisas del exterior y no, a ver, no le estamos pagando pesos bueno, ya lo vamos a ver cuando vemos el sector público y quizás lo entendas mejor, pero en definitiva es un proceso expansivo. O sea, el Banco Central a través del banco privado va a depositar pesos por divisas que ingresaron. Entonces se produjo una expansión de pesos, ¿sí? Se produjo O sea, es un como que proceso quedan expansivo. aislados los ¿Cómo? pesos cuando están. Es como que quedan aislados los pesos cuando están en el Banco Central.
tipo no intervienen en el sistema económico y bueno, por Claro, eso. exactamente, porque, o sea, en definitiva, es lo que dije hace un ratito, cuando los pesos están dentro de la órbita del Banco Central no tienen efecto económico, porque no están en la calle, ¿sí? Cuando están en la calle recién ahí producen efecto económico. Entonces, Ah, bien, bien. cuando el banco libera esos pesos, se produce un proceso de expansión monetaria, ¿sí? Que es una expansión muy beneficiosa porque en definitiva tiene este doble respaldo. Y por otro lado, cuando se produce una importación, ¿sí? ¿Qué sucede? El Banco Central tiene que liberar divisas, ¿sí? A través del importador, a través del banco privado, o sea, en definitiva el importador va a solicitar los dólares para que se remitan los dólares, van a ingresar estos bienes y servicios y el importador va a depositar los pesos. O sea, digamos, salen dólares e ingresan pesos, con lo cual es un proceso de contracción monetaria de los pesos, ¿sí? Porque el importador va a tener que sacar pesos de sus cuentas y la va a tener que entregar al sistema financiero. Es un proceso de contracción monetaria. Obviamente que no es las importaciones no son malas, no hay que demonizar la importación porque muchas veces son beneficiosas son beneficiosas para la producción porque todo lo que no podemos nosotros producir lo tenemos que importar. Pero siempre es fundamental tener un nivel de exportaciones que te permiten importar y que esta cuenta termine balanceada en el mediano o largo plazo, que es lo que vimos en el sector externo. Con lo cual, esto es importante para entender cómo se produce la expansión monetaria de los pesos en las exportaciones y una eh, contracción monetaria de pesos cuando se importa, ¿sí? ¿Y cuál es la Y lógica de cerrar exportaciones entonces? no tiene lógica. Ah, No tiene lógica. No tiene ninguna lógica. Si eso es lo que le está diciendo todo el mundo al gobierno, o sea, tan loco, pero bueno. Aparte, como que por un lado cierran la importación y por otro lado necesitan divisas, así que como que encima. Claro, o sea, diríamos en el barrio, están escupiendo para arriba. Pero bueno, sí, no tenemos divisas, tenemos problemas con la balanza de pago, pero bueno, ellos dicen bueno, que van a contener el precio de la carne de esta manera. Y yo digo, si tienen que aumentar la carne, que aumente la carne. La Argentina necesita divisas y comeremos un poco más de verdura y quizás tendremos menos colesterol, no sé. Pero bueno, es lo que yo digo, no sé, quizás alguno me critique y está en su derecho, pero hoy necesitamos divisas, sí, es el problema que tenemos. O sea, es uno de los problemas que tenemos, es uno. El otro problema es este. La segunda manera de hacer contracción monetaria y expansión monetaria, que es a través del sector gobierno, es a través del sector gobierno. ¿Qué es lo que sucede o qué es lo que está sucediendo hoy en Argentina y está pasando en los últimos 5 o 6 años? ¿Cómo está el presupuesto del gobierno? ¿Está equilibrado o tenemos déficit? Totalmente deficitario. Es deficitario. ¿Por qué? Porque el gasto público, que es el gasto corriente más el gasto de capital, ¿sí? Supera a los tributos y a las ventas, que son los recursos genuinos. Esto lo vimos en la primera clase. Con lo cual, tenemos un déficit fiscal que está en este cuadrito y nosotros en la primera clase dijimos que hay 3 formas de financiar el déficit. ¿Se acuerdan o no? Están acá escritas. A través de créditos, a través de libramientos de impagos y a través de emisión monetaria, ¿sí? Y eso es lo que se está utilizando ahora en primera instancia. Este déficit o este bache que tiene el sector gobierno lo estamos tratando de resolver a través de emisión monetaria. Me disculpan que conecto la batería que se me está por acabar. Un segundo. Listo, ya estoy de vuelta. Bueno,
Entonces, bueno, este bache que es el déficit fiscal, que es el segundo problema que yo digo que es fundamental, la incapacidad de generar divisas y el déficit fiscal del sector público. Entonces, acá tenemos un problema. ¿Y cómo lo resuelve hoy el gobierno? Bueno, emitiendo. ¿Y cómo emite? ¿Y cómo es el sistema de emisión? El sector gobierno no puede emitir moneda porque los pesos lo emite el Banco Central. Entonces, ¿qué dice? Bueno, tenemos déficit fiscal, vamos a hacer el sector gobierno a través de la Secretaría de Finanzas, ¿sí? a través del Tesoro de la Nación, perdón, emite títulos públicos y esos títulos públicos los remite al Banco Central, le emite un título público y el Banco Central le libera, ¿qué cosa? Pesos. Le emite pesos, se produce un proceso de expansión monetaria porque el sector público lo requiere, porque los gastos son mayores que los ingresos, ¿sí? Entonces, se expande la cantidad de dinero. Bueno, esta expansión de la cantidad de dinero, el Banco Central, ¿qué es lo que va a intentar hacer para que esta expansión luego no produzca inflación? Eso lo vamos a ver de acá a 2 clases, porque cuando hay demasiado moneda, cuando hay demasiado billete, cuando hay demasiado dinero en la economía, eso puede producir inflación, de acuerdo a la teoría monetarista, y lo vamos a ver bien después. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de dinero que bienes y servicios que se producen en la economía en un momento determinado, eso dicen los monetaristas. Entonces, para evitar que se produzca una expansión igual al déficit fiscal, el Banco Central va a tratar de utilizar esos títulos públicos y de meterlos en el mercado. Va a tratar de colocar los títulos públicos al mercado financiero a través de empresas, a través de bancos privados, de bancos públicos, y va a tratar de producir un efecto contrario a esta expansión de base monetaria o de moneda. Entonces acá se expande y acá el Banco Central trata de comercializar estos títulos públicos y trata de hacer el efecto contrario de la contracción. Muchas veces no lo puede llegar a realizar. ¿Por qué? Porque el mercado, ¿qué le va a reclamar por estos títulos públicos? ¿Qué va a querer como remuneración o como ganancia de los títulos públicos? ¿Un interés? Un interés, ¿sí? Y muchas veces el Banco Central o estos títulos públicos se hacen licitaciones y se colocan, bueno, este va a ser la tasa de corte, y bueno, y el mercado, si la tasa de corte no es muy atractiva, ¿qué va a decir? No, vos querés colocar, compra una parte. Y ahí es donde quedan demasiados pesos en la economía. Cuando el Banco Central emite 100, ¿sí? Y el sector gobierno le da 100 en papelitos, y cuando los papelitos los larga al mercado, le compran por 60. Entonces, salen 100, ingresan 60. Entonces, quedaron en la calle 40 de más. Entonces, hubo más, hay más pesos, hay una emisión en exceso, ¿sí? Bueno, eso es lo que hoy está pasando. El Banco Central está emitiendo para que el sector gobierno gaste un poco más, pero el mercado, como no le cree o no le sirve la tasa de interés, bueno, le compra un poco de eso, pero no todo. Entonces se está produciendo que hay muchos medios de pago o muchos pesos en la economía. Bien, eso es un poco. ¿Se entiende o no con estos gráficos? ¿Se entiende o no? ¿Se está entendiendo lo que estamos Sí, profe, con la explicación como de fondo se entiende. Capaz que gráfico solo cuesta, pero ir siguiéndolo con la explicación por lo menos yo lo entiendo. Bueno, bien. Y estas son una cosa. Sí. O sea, si hubiese una cantidad fija de dinero, sí, no habría inflación. O sea, si la cantidad de monedas fuera única, limitada. Y en verdad digamos, es una discusión muy larga esa. Es muy larga. Al principio en la convertibilidad se planteó eso. También es muy rígido. Es muy rígido que sea una cantidad de dinero fija porque no pasa en ningún país del mundo.
tanto en Estados Unidos como en los países que tienen economías 100% estables, que no tienen inflación, cambian, digamos, la cantidad de dinero va cambiando, pero tienen los circuitos tan aceitados que se producen, digamos, estos equilibrios en el mediano y largo plazo. Con lo cual, no te sabría dar no te puedo dar una respuesta concreta porque no es tan simple. O sea, la inflación, y lo vamos a ver en 2 clases adelante, no es 2 más 2, 4. La inflación es un fenómeno muy complejo. Los monetaristas dicen que el problema es la cantidad de dinero, la emisión monetaria. En líneas generales dicen que ese es lo que catapulta o lo que arranca la inflación. Después tenemos otra corriente que son los keynesianos, que dicen, no, mira, la cantidad de dinero no es el único factor, sino el problema se da en los bienes y servicios y en otras cuestiones. Y luego después tenés los que hablan de la inflación de costos. El problema es que los asalariados piden un aumento de sueldo y eso produce que aumenten los costos y eso hace que aumenten los precios. Bueno, entonces hay algunos que hablan de la demanda, otros que hablan de la emisión monetaria, otros que hablan de los costos de la oferta, pero en realidad es una suma de todo y hay una cuestión de confianza, hay una cuestión de políticas económicas en el fondo. Bueno, es una cuestión bastante compleja, con lo cual no te puedo decir que si dejas fijo la cantidad de medio de pago está todo perfecto, no es así tampoco. Es muy rígido para una economía hacer eso, ¿sí? Bien, entonces, y después tenemos a través del sector financiero. Esto es más grave, no más simple, pero lo explico un poco más rápido, que el Banco Central puede hacer un proceso de expansión monetaria y de contracción monetaria con los bancos a través de operaciones que nosotros le denominamos, podemos hablar operaciones de redescuentos, operaciones de pases. El redescuento es un préstamo que aplica el banco, que puede aplicar el Banco Central ante necesidades especiales de algún banco privado. Entonces, el banco le entrega dinero expandiendo y el sistema financiero, el banco privado, le va a otorgar garantías, no sé, de inmuebles o lo que fuese, para respaldar esa entrega de dinero y después se va a producir la devolución, ¿sí? Y las operaciones de pase, estamos hablando de que las garantías, en definitiva, se modifican las garantías. En definitiva, lo que sucede es que ese banco privado le transfiere esa garantía al Banco Central, o le transfiere el bien, y cuando el banco privado realiza la devolución, el Banco Central le devuelve ese bien. O sea, en definitiva, acá se produce la transferencia del bien en la operación de pase y en el redescuento no, solamente se lo otorga en garantía. Pero en definitiva estamos hablando de préstamos y de asistencias financieras desde el Banco Central hacia el sistema financiero, cuando entra en crisis algún banco. Entonces, ahí se produce el proceso de expansión y de contracción monetaria. Quiero que les quede claro que la emisión primaria, y esto es muy importante, es el volumen de moneda o dinero primario creado por el Banco Central, también denominado base monetaria. En una primera instancia tiene efecto 1 a 1. ¿Qué significa 1 a 1? Que se deposita un peso y es un peso. Voy a decir, ¿es una obviedad? Sí, es una obviedad. Pero en una primera instancia, el volumen de moneda creado por el Banco Central tiene efecto 1 a 1. O sea, ese primer depósito que recibe el exportador, el sector gobierno para pagar sueldos, el sector financiero para estos préstamos, tiene efecto 1 a 1. Tiene efecto 1 a 1. Y esta emisión primaria es igual a la base monetaria y es igual al efectivo que está en poder del público, ¿sí? al efectivo en poder del público, más las reservas bancarias, más el dinero que tienen los bancos, ¿sí? Más el dinero que tienen los bancos, digamos, separados como reservas bancarias. Esto es importante para después diferenciarlo con lo que va a ser la oferta monetaria o la emisión secundaria. Pero eso lo vamos a ver más que nada en la clase próxima. ¿Cómo vamos a cerrar? A ver. Nos falta mucho. Bueno, entonces,
¿Qué es lo que vamos a plantear? Bueno, el Banco Central, ¿cómo está dado el balance del Banco Central? Ustedes saben que en el activo están las cosas a favor y en el pasivo es lo que debe. El activo del Banco Central va a estar dado por las reservas internacionales, los créditos del sector público y los créditos del sector financiero. Este es el activo del Banco Central. Y en el pasivo del Banco Central está la base monetaria, o sea, el efectivo en poder del público más las reservas bancarias. O sea, la base monetaria es el pasivo, es lo que debe el Banco Central. Todo lo que emitió es lo que debe. Y todo lo que tiene como a favor son las reservas y los créditos al sector público a través de los préstamos que lo otorga. O sea, en definitiva, los créditos del sector público acá tiene títulos públicos el Banco Central. Y acá abajo tiene créditos al sector financiero, redescuentos, operaciones de pase, lo que fuese. Entonces, la emisión primaria, como dijimos recién, es el efectivo, es el total de billetes y monedas emitidos que se encuentran fuera del Banco Central, por eso tienen efecto económico cuando están afuera del Banco Central, o sea, en poder del público. Y las reservas bancarias, dado a través del encaje. ¿El encaje qué es? Es el porcentaje de los depósitos, que yo dije recién, 10% de los depósitos bancarios, que los bancos no pueden prestar. Esta parte no la pueden prestar los bancos, sino que la tienen que dejar líquida, en efectivo, para sus operaciones diarias. Este encaje puede ser legal o técnico. El legal es el que establece el Banco Central, es el oficial. Y después, si el banco quiere poner un adicional por una cuestión de liquidez para sus clientes, lo puede colocar. Pero lo importante es el legal, que es el que te obliga al Banco Central a dejarlo líquido o en efectivo. Esto lo voy a pasar porque lo vamos a ver en la próxima clase. Esto también lo voy a pasar. Y voy a cerrar con esto. El sector financiero está compuesto por los bancos, ¿sí? ¿Y qué son? ¿Qué son los bancos? Son empresas comerciales que son intermediarios entre los oferentes y los demandantes de dinero. En definitiva, están los oferentes de dinero y los demandantes, y están los bancos en el medio. ¿Qué deben cuidar? ¿Qué deben cuidar los bancos? Y el Banco Central también tiene que velar por estas tres condiciones. ¿Qué tiene que tener cualquier banco privado? Primero que nada, tiene que tener liquidez. ¿Qué significa liquidez? Tiene que tener la cantidad de dinero suficiente para poder satisfacer la demanda de dinero de sus clientes. Que esa demanda de dinero puede ser en moneda local o también puede ser moneda extranjera, porque los bancos reciben depósitos en dólares y tienen que tener la liquidez necesaria para responder a las solicitudes de las extracciones de dólares en caso que se requiera. Tiene que tener solvencia. ¿Qué significa que tiene que tener solvencia? Que tiene que tener capacidad de pago. Cuando hablamos de solvencia estamos hablando de que tiene que tener activos, tiene que tener bienes. Los bancos generalmente tienen en su activo pueden tener inmuebles, pero también tienen títulos públicos, tienen acciones de distintas empresas, tienen fondos comunes de inversión, tienen que tener una cartera de activos que le permitan responder. Si ustedes leen por la carta orgánica, por cada cuenta el banco privado puede responder creo que hasta $30.000, o sea, tiene que tener cierta solvencia para poder responder a todos sus clientes. Tiene que tener solvencia, o sea, y esa solvencia la controla y la audita el Banco Central absolutamente todo el tiempo. Porque si se cae un banco privado, puede producir una crisis financiera. Lo que pasó un poco con la Lehman Brothers allá en el año 2008 a nivel internacional. Se cayó este banco y cuando se cae un banco se produce un efecto derrame, un efecto pirámide, que se empiezan a caer otros y es un problema. Por eso hay que tener mucho cuidado y el Banco Central tiene que cuidar la solvencia de todos los bancos privados, la tiene que auditar. Y por último, los bancos tienen que ganar plata. En la Argentina ganan mucha plata, así que esto lo hacen bien. Por eso te cobran por vender y comprar dólares, tenés el spread, te cobran entre la tasa activa y la tasa pasiva, que es lo que vamos a ver ahora, cobran una diferencia, porque si vos vas a solicitar un plazo fijo o tenés un plazo fijo en el banco, ¿qué tasa de interés te paga hoy? 36%, ponele. ¿Cuánto cobran por un préstamo personal? ¿Qué tasa están cobrando hoy? ¿Alguien sabe? No sé cuánto es, pero es mucho más de 36 seguro. 50, si sos un cliente muy bueno, 46, 48.
Y si querés pedir préstamo para pagar la tarjeta de crédito en cuota, 60-70% te arranca en la cabeza. Se te arranca la cabeza. Y ahí está la ganancia del banco. Lamentablemente le ganan a la gente que no tienen conocimientos financieros y, bueno, no, yo pago en cuotas y se meten en esos problemas y después le terminan embargando la cuenta porque terminan matando con los intereses. Bueno, ese es un problema de una parte de la sociedad que no tiene educación financiera o no conocen qué es una tasa de interés. Pero te pagan 36, te cobran 50. La diferencia es rentabilidad. Si querés una caja de seguridad te cobran, si querés que un fondo común de inversión te van a cobrar cuando rescate el fondo, te cobran un porcentaje, te van a cobrar en todos lados, pero ellos ganan plata. ¿Y está bien que ganen? Sí, está bien que ganen, es lógico. Entonces, estas tres condiciones tiene cualquier banco. Y me voy o termino con el sector financiero. En definitiva, cualquier banco, el balance de cualquier banco, ¿qué es lo que tienen en el activo? Los créditos son los préstamos. ¿Sí? O sea, a vos te otorgan un préstamo, para el banco es un crédito. ¿Sí? Para el banco es un crédito. ¿Sí? Y tienen las reservas que el Banco Central les obliga que la dejen en efectivo. Esta es la estructura en líneas generales de un balance de un banco. Entonces tienen créditos y tienen reservas. Por los créditos cobran una tasa activa, porque como los préstamos que saca Santiago, que saco yo, para el banco es un crédito, pero para mí es un préstamo. Entonces, esto, que son los préstamos de las personas y que son los créditos para el banco, ellos cobran una tasa activa, que es la tasa que nosotros dijimos recién del 50%, por ejemplo. Pero los depósitos, que es cuando Santiago, yo o cualquiera de ustedes hace un depósito en el banco, va a pagar una tasa pasiva, que es la tasa, por ejemplo, del plazo fijo del 36%. Entonces, acá le ganan 50, acá pagan 36, bueno, tienen una diferencia que es la diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva. Esa es la ganancia que tienen. Esta es un poco la estructura, ¿sí? Y por eso los bancos son intermediadores del dinero, o sea, están en el medio del mercado de la plata, porque reciben depósitos y otorgan préstamos, que para ellos son créditos, ¿sí? Otorgan préstamos. Y en el medio pagan una tasa pasiva y cobran una tasa activa. Esto es muy importante para entenderlo. Esto lo voy a dar la próxima clase junto con esto porque vamos a arrancar con la oferta monetaria. Pero tenemos que entender que el mercado del dinero o monetario se va a conformar por una demanda monetaria y por una oferta monetaria, ¿sí? La demanda monetaria, que la vamos a ver en la próxima clase, es la parte del dinero que los agentes económicos, personas, empresas y gobierno, desean mantener líquida, o sea, en efectivo. ¿Sí? Esa es la demanda de dinero, la demanda monetaria que la vamos a representar con la letra L. Y la oferta monetaria van a ser todos los medios de pago con que cuenta una economía. Todos los medios de pago. Y acá no estamos hablando de base monetaria, sino estamos hablando de cantidad de dinero. Y cuando hablamos de cantidad de dinero estamos hablando de todos los medios de pago. Y cuando hablamos de todos los medios de pago estamos hablando de todos los depósitos que se encuentran en la economía de un país en un momento determinado, más el efectivo. Y no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la diferencia se va a dar a través de la emisión secundaria. Entonces, la oferta monetaria, o también se denomina oferta monetaria como la cantidad de dinero, el dinero y los medios de pago, ¿sí? Y cuando hablamos de moneda, estamos hablando de billetes, estamos hablando de base monetaria. Pero acá estamos hablando de cantidad de dinero. Bien, esto... Y entonces la emisión secundaria o la oferta monetaria es el dinero. La oferta monetaria es el dinero generado por los bancos públicos y privados a través del crédito generando depósitos bancarios. Tiene efecto 1 a 2, 1 a 3 o más. ¿Se acuerdan que la base monetaria tenía efecto 1 a 1? La oferta monetaria va a tener efecto 1 a 2, 1 a 3 o más. Y ya vamos a ver por qué. Porque cuando se realiza un depósito en un banco, ese banco va a poder prestar parte de ese depósito. ¿Sí? Y al prestar parte de ese depósito, ese préstamo se va a depositar en otro banco. Entonces, ese mismo depósito se va a multiplicar. O sea, vamos a tener 100 pesos depositados en una cuenta, que va a ser mi cuenta, por ejemplo.
pero Santiago le pide un préstamo al banco donde yo deposité los 100 pesos, y el banco va a decir, no, bueno, del depósito va a tener que dejar 10 pesos de reserva, pero 90 se los va a poder prestar a Santiago. Y cuando se los presta a Santiago, se le va a depositar en la cuenta de Santiago 90 pesos. Pero luego va a venir María, ¿sí? Y María va a pedir préstamo en otro banco y le va a pedir préstamo al banco donde tenía depositado Santiago, y Santiago tiene depositado 90 pesos. ¿Cuánto va a poder prestar el Banco de Santiago a María? A ver si alguien me siguió. Si el encaje son el 10%. ¿Cuánto me va a poder prestar? No, profe, yo no sé, me perdí. Perdón que me sonó vuelta el teléfono. A ver, en verdad esto lo doy en la clase próxima, pero se lo voy a mostrar. Voy a dejar de mostrar esta pantalla y voy a mostrar esta pantalla. Short. En realidad, esto va acá. Aquí se produce la multiplicación del dinero bancario. A mí me depositan 100 pesos, ¿sí? Y vamos a suponer que yo soy un exportador. Yo soy un exportador, hice una exportación, y por esa exportación se me depositan 100 pesos. Se me depositaron 100 pesos, ¿sí? ¿Sí? Y mi banco recibe esos 100 pesos, y de esos 100 pesos, como el encaje es un 10%, el banco que recibió mis 100 pesos, que yo los tengo depositados, que no los utilizo, o los tengo depositados en una cuenta un tiempo, va a poder prestar 90. ¿A quién le presta? Habíamos dicho uy, qué pesado está esto, perdón. Le presta a María, le presta 90 pesos, ¿sí? Entonces María tiene 90 pesos depositados en su cuenta. El banco de María recibe estos 90 pesos, los tiene en su pasivo, porque en definitiva los préstamos, los depósitos están en el pasivo, y ese banco le presta a Francisco, que lo tengo en pantalla, 81, y deja como reserva 9, ¿sí? Entonces, esos 81 que presta se lo deposita a Francisco y ingresa en la cuenta de Francisco. Pero el banco de Francisco, ¿sí?, como puede prestar 73 y tiene que dejar en reserva 8, le presta 73 a Josecito, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? A través del sistema de depósitos y préstamos, la cantidad de depósitos que hay en la economía es muy superior a la cantidad de moneda que se creó en un efecto primario, que son estos 100 pesos. ¿Se entiende o no? Claro, la primera persona que depositó va a seguir teniendo el mismo dinero, pero en realidad el dinero real estará en otros bancos, básicamente. Claro, el dinero creado por el sistema financiero va a ser 100, 90 más 81 más lo que siga para abajo. Y la base monetaria, que es el efecto 1-1, que son los 100 pesos que me otorgó el Banco Central porque yo exporté una computadora, son estos 100. Pero la cantidad de medios de pago que va a haber en la economía son muchos más, porque el sistema financiero ha multiplicado el dinero, lo ha expandido. Entonces los medios de pago... Pasa lo mismo en lugar de con préstamos con deuda, digamos, si yo pido plata, ¿no? Y pido 10 pesos, por así decirlo. Bueno, claro, que vos pediste, y cuando vos pediste te depositaron en tu cuenta después. O sea... Claro. Claro, a mí me depositaron, ¿sí? El banco prestó 90 y dejó 10 en efectivo. Los 90 que prestó, te los prestó a vos, pero te los depositó en tu cuenta a vos. Entonces, en la cuenta tuya depositada, otro banco agarró esos 90 y prestó 81 y dejó 9. Y en el banco entonces todos los bancos prestan una parte. Entonces, por eso pero esto siempre y cuando todo esté bancarizado. Si estamos hablando de que, digamos, el sistema financiero no está bancarizado, no se produce esta multiplicación de dinero, ¿sí? Todo esto es cuando obviamente estamos hablando de la economía en blanco, de todo legal, ¿sí? Entonces,
Esta es la diferencia entre oferta monetaria y base monetaria. La base monetaria tiene el efecto 1 a 1, son estos 100 pesos. Es lo que emitieron que termina en una cuenta, ¿no? No es que va todo en efectivo. Son esos 100 pesos. Pero después, el sistema financiero se encarga de multiplicar la cantidad de medios de pago. Por eso, la oferta monetaria es la sumatoria de todos los depósitos, más estas reservas. ¿Sí? Lo vimos recién. Son todos los depósitos más el efectivo. La oferta monetaria son todos los depósitos más el efectivo. Y la base monetaria es el efectivo más las reservas. Así lo manejamos conceptualmente. Pero quiero dejar ahora porque me metí en la próxima clase, pero es como que si no les decía esto iban a quedar con más dudas que certeza, me parece. ¿O no? Sí, totalmente. Entonces es un poco, la próxima clase vamos a abordar la oferta monetaria de vuelta, la vamos a resignificar, y bueno, y vamos a hablar un poco del mercado, del mercado monetario, de la demanda, que no hablamos mucho de la demanda, sino le establecemos que está en función de la tasa de interés, ¿sí? Es en función de la tasa de interés, y después vamos a hablar de los procesos de expansión monetaria y de contracción, que ya los estuvimos viendo, pero bueno, lo vamos a seguir estudiando. Y eso vamos a desarrollar toda la próxima clase para poder cerrar lo que es el sistema financiero. Preguntas. ¿Hay dudas? ¿Muchas? No, yo te iba a Sí. preguntar, profe, porque había dicho que en el parcial iba a tomar algo así como una noticia. Bueno, Sí. eso vamos a tratar de verlo en el práctico, vamos a analizar noticias. Si pueden traer noticias financieras para la próxima clase y debatimos algunas en los primeros 15 minutitos, pero mi idea es terminar sector financiero la próxima clase. Luego hacemos inflación y un poco de práctico, y después hacemos repaso con práctico, y ahí tomamos el parcial. Entonces, nos va a quedar una clase el próximo viernes. No nos quedan tantas clases, me parece. ¿No queda una sola, profe? Tengo que terminar el sector financiero. Termino el sector financiero con inflación el próximo viernes, que esa la vamos a hacer más larga. Y después el martes vamos a hacer práctico con repaso. Y el viernes el parcial. Así es. Entonces, en la próxima clase termino todo este sector financiero con inflación y el martes hacemos práctico, vamos a analizar noticias. Esa va a ser una clase larga que bueno, vamos a tener que trabajarlo un poquito porque le voy a dar múltiple opción, pero le voy a dar algunas y un análisis le voy a dar. Quiero ver cómo me siguieron. No va a ser definitiva la nota porque es la que más le cuestan, pero bueno, el 10 lo va a tener, o los 9 son los que hagan un buen análisis. Pero ya lo vamos a practicar un poco. Les recomiendo, vayan leyendo El Ámbito Financiero, Infoweb Profesional, Página 12, todos los diarios, en la parte económica, y vamos a hacer un poco de práctica de tratar de llevar a la economía real toda la teoría que vimos. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta más? Bien. Le voy a sacar la filmación. Bueno chicos, entonces nos vemos el próximo viernes y vamos a hacer una clase fuerte para terminemos todo el teórico y aprovechemos que es feriado y estamos más tranquilos, ¿sí? Y no tienen otra clase después. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno chicos, nos vemos. Profe, hasta luego. Chao, gracias. Nos vemos, tenga buen día. Hasta luego, profe.